empezamos la semana pasada a estudiar el libro de Nehemías. Y el libro de Nehemías contiene muchos principios sobre liderazgo y administración de manera bíblica. Así que si usted quiere aprender cómo ser un buen líder, cómo administrar sabiamente, cómo planificar, la Biblia nos dice cómo. Él nos ha dejado este libro para que saquemos de acá muchos principios para poder aprender sobre liderazgo de una manera bíblica. Todos tenemos deseos, metas, sueños, proyectos, todos. Lastimosamente muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas, cómo llevar a cabo todos los proyectos y metas y deseos y sueños. Muchos de esos proyectos fracasan porque obviamos un trabajo previo, un trabajo que debemos de hacer antes de comenzar. Y Nehemías capítulo 2 nos habla sobre esta parte importante que no debemos obviar. Y es la parte anterior a comenzar. Antes de poder comenzar necesitamos tomar tiempo para aplicar y pensar en estos principios. Entonces vamos a ir a Nehemías capítulo 2, versículo 1. Nehemías capítulo 2, versículo 1. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Vamos a pensar un poco en estos principios. Dice en el capítulo 1, en el versículo 1, que habían venido de Jerusalén unos hermanos a contarles sobre la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en Judá. Eso fue en el mes de Kislev, más o menos en noviembre, diciembre. Y ahorita comienza el capítulo 2 diciendo que en el mes de Nisán, o sea, 4 o 5 meses después, empieza a desarrollarse lo que leímos. En estos meses, Esdras estuvo orando, investigando, pensando, presentando delante de Dios esta necesidad antes de comenzar. Antes de empezar ese proyecto, antes de empezar su misión, él esperó en oración el tiempo de Dios, que el Señor abriera esa puerta. Él no fue a trabajar de una vez, él empezó a orar y esperó el tiempo del Señor. Lastimosamente nosotros emprendemos nuestros proyectos y luego oramos para que Dios los bendiga. Pero las cosas no se hacen así. Por lo menos encontramos estos principios. Todo proyecto debe de empezar ¿cómo, hermanos? En oración. No están convencidos, ¿verdad? Por eso nos va mal. Todo proyecto debe comenzar en oración, esperando el tiempo de Dios. 4 meses orando. La Biblia dice en Colosenses capítulo 4 versículo 2, perseverad en la oración, velando en ella. Perseverad en la oración. ¿Cuántos de nosotros luchamos con perseverar, orando por algo? Le pedimos al Señor una vez y si Él no nos responde, entonces igual lo hacemos.
Pero la Biblia nos dice perseverar en la oración. Dios quiere que nosotros seamos perseverantes en la oración. Perseverando en la oración. Ahora, el rey notó que ese día Nehemías estaba triste. Dice al final del versículo 1, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Eso era algo raro en la vida de Nehemías, que él fuese a trabajar como triste. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿cómo va a trabajar usted? ¿Cómo van los lunes a la oficina? ¿Ah? Bueno, no me responda, el silencio habla solo, ¿no? Nehemías estaba pidiendo, en el capítulo 1 al final, dice que él estaba pidiendo gracia para aquel varón. Él quería que Dios le diera gracia delante del rey. Pero al mismo tiempo él se estaba esforzando por hacer su trabajo de la mejor manera. Él estaba tratando de tener la mejor actitud en su servicio al rey. Y aquí hay un principio importante. Escucha esto, cuando nosotros oramos, que el Señor nos dé gracia, pero no nos esforzamos, escucha eso, nosotros oramos, pero no nos esforzamos para dar lo mejor de nosotros, nuestra oración es vana palabrería. Escucha eso. Cuando yo oro, Señor, bendice mi negocio, pero yo lo abro tarde, llego tarde y lo cierro temprano. Y está cerrado, ya no atendemos a nadie. Y digo, Señor, bendice mi negocio. Vanas palabrería. Señor, dame gracia delante de mi jefe. Pero cuando él me pide cuentas, yo solo doy excusas. Vanas palabrería. Porque la oración que el Señor demanda de nosotros debe ser una oración que siempre está acompañada de mi mayor esfuerzo, de mi diligencia, de mi dedicación. Nehemías estaba pidiendo, Señor, yo quiero que me dé gracia delante del rey, pero a la vez estaba sirviendo al rey con todo su corazón. Así se ora, esto es orar con fe. Cuando yo oro y actúo, cuando yo oro y me esfuerzo. Esta es la oración que Dios responde. Ahora, esta petición que Nehemías estaba haciendo era una petición bien complicada. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba destruida, sus puertas estaban quemadas. ¿Y quién la había mandado destruir? Artajerjes. O sea que él estaba pidiendo al mismo rey que había mandado destruir la ciudad, que lo mandara a él a reedificarla. Imagínense esa petición. Cualquiera de nosotros diría, esto es una locura. Mejor váyase sin permiso, ¿verdad? Mejor ni le diga al rey que usted va a ir a reconstruir la ciudad que él por decreto mandó a destruir. Pero yo quiero decirte algo. Cuando Dios quiere abrir una puerta, Él la abre. Y a Él le encanta mostrar su soberanía. El hecho de que Él está sobre los reyes. El hecho de que las puertas de que Él abre nadie las puede cerrar. A Dios le encanta hacer estas cosas. Nehemías se pudo haber ido así, pero el Señor no lo iba a bendecir. Él quería mostrar su poder, cambiando la actitud del rey. Dice en el versículo 3, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo al rey, ¿qué cosa pides? Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿Nehemías le había pedido algo? ¿No? No le había pedido nada. El rey le había preguntado, ¿por qué estás triste? Nehemías le dio la respuesta, pero sabe, el Señor le dio gracia delante del rey. Y él no le había pedido, pero él está diciendo, ¿qué cosa quieres? Ve la obra del Señor, la mano del Señor, abriéndole las puertas a Nehemías, poniéndole en gracia delante del rey. Yo creo que Nehemías entendió en ese momento, este es el tiempo y esta es la voluntad de Dios, porque Él está poniendo gracia delante del rey.
Ahora, antes de contestarle al rey en el versículo 4, dice, versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces oré al Dios de los cielos. Antes de pedirle al rey, ¿qué hizo? Le pidió al Dios de los cielos. Yo creo que nosotros llevamos mucha frustración, hermanos, porque nosotros ponemos la mirada en el hombre. Creemos que es el hombre quien nos va a ayudar. Creemos que es el hombre el que va a proveer. Creemos que es el hombre el que nos va a sacar adelante. Pero antes de hablar con el hombre, Nehemías habló con el Señor. ¿Dónde debe estar nuestra confianza entonces? ¿A quién debemos de presentar nuestras necesidades? Al Señor. Nuestra petición es a Dios y si es su voluntad, entonces Él va a abrir las puertas. Y vamos a ver un poco más de eso en el versículo 5. Dice, y dije al rey, escucha esto, si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Entonces Nehemías no quería irse sin el consentimiento del rey, y su primera petición es, envíame a mí. Suena una locura, ¿verdad? Suena una locura decirle al rey pagano, envíame a... Pero él está ahí pidiendo, envíame a mí. Envíame a mí. Y como esto era de Dios, el Señor le dio la gracia. En el libro de Números, en el capítulo 22, aparece la historia de un hombre llamado Balaán. Vinieron a pedirle que fuera a maldecir el pueblo de Israel, y él les dijo, yo no puedo ir, yo tengo que preguntarle al Señor. Si el Señor me da permiso, yo voy. Si el Señor no me da permiso, yo no voy. Entonces fue y habló con el Señor. Y el Señor le dijo, no vaya. Entonces vinieron y trajeron otras personas aún más importantes con más dinero y le dijeron, necesitamos que vayas a maldecir al pueblo de Israel. Pero el Señor, ¿qué había dicho? Que no. Pero como Balaán es como nosotros, ¿verdad? ¿Qué hizo Balaán? Fue a preguntarle a Dios otra vez. Dios ya le había dicho que no. Señor, aquí vienen estos. ¿Y qué le dice el Señor? Pues vaya, le dice, ¿verdad? Vaya. Lo que no sabía Balaán es que Dios también mandó un ángel para que le cortara la cabeza. Y cuando iba con la burra, estaba el ángel esperándolo. Y esa burra le salvó la cabeza a Balaán. Porque Balaán estaba necio. Ya Dios le había dicho que no, pero él quería decir que sí. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos dice que no? Y nosotros decimos sí. Y le preguntamos al Señor por lo mismo que ya nos dijo que no. Y le vamos, Señor, ya te dije que no. Y a veces, ¿qué dice el Señor? Pues anda, ¿verdad? Si no quiere hacer caso, pues vaya. ¿Y qué va a pasar? Bueno, voy a tener que cargar con las consecuencias de no haber escuchado al Señor. Entonces vemos cómo el Señor le abrió las puertas a Nehemías a través del rey. Dice en el versículo 5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá.
Hermanos, ¿cuál es el recurso más escaso, piensa usted, en la obra del Señor? ¿Cuál será el recurso más escaso? ¿Ah? ¿Cuáles son? Bueno, ¿son? Bueno, la Biblia dice, la mies es mucha y el dinero es poco, dice. No, dice así. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, ¿cuál es el recurso más difícil de encontrar? Obreros. Pero sabe, no solo obreros, sino siervos de Dios, santificados, útiles para la obra de Dios. Eso es lo más difícil que hay. ¿Sabe por qué no abrimos más iglesias? Porque no tenemos más pastores. ¿Por qué no abrimos más grupos? Porque no tenemos más líderes. De pronto tenemos personas que quieren ir, pero no quieren santificarse. Todo proyecto necesita un responsable. Y en ese caso, Nehemías, él está poniéndose a sí mismo como el responsable. Él dice, envíame a mí, yo quiero ser. También le declara el objetivo. Y estos son principios de planificación. Todo proyecto necesita un responsable. Luego dice, y en el versículo 5, y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Cuál era el objetivo de la misión? Reedificar la ciudad. Ven aquí que Nehemías ya tenía hecho el plan. Él no solo había estado orando, él había estado investigando, él había estado elaborando un plan. Nosotros necesitamos aprender a planificar. Muchas veces pensamos que la planificación son cosas del mundo, ¿verdad? No, eso es del mundo. No ocupamos. El primero en planificar fue el Señor y por eso estamos aquí hoy. Porque estamos conforme a los planes del Señor. ¿Sabe? La cruz no es un error, no es que las cosas se salieron de control, son parte de los planes del Señor. El Señor planifica. Y nosotros necesitamos aprender a planificar. Luego dice en el versículo 6, entonces el rey me dijo, y aparece ahí, y la reina estaba sentada junto a él. No sabemos con exactitud quién era la reina. Algunos piensan que pudo haber sido Esther. No sé. Lo que sí sé es que estaba ahí porque la Biblia lo dice, la reina. Y le dijo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Vemos otro principio de planificación. Entonces, definió el responsable, definió el objetivo, definió el tiempo, ¿verdad? Versículo 7. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Qué está haciendo Nehemías ahí? Dijo, mire rey, yo quiero que me dé, ¿qué cosa? Las cartas, ¿verdad? Con los permisos. Con los permisos para que yo pueda ir allá. Él quería hacer todo en orden. Y ese es un punto de pronto desagradable para nosotros, que vivimos en Honduras, ¿verdad? Que uno puede morir en el servicio al cliente solicitando un permiso de construcción. Nosotros normalmente hacemos la casa y luego pagamos la multa, ¿verdad? Así funciona. O abrimos el negocio y cuando llega la ley arreglamos. Y estamos acostumbrados a eso. Es parte de nuestra cultura, de la forma en cómo hacemos las cosas. La buena noticia, hermanos, es que nosotros no somos del mundo. Por lo tanto, aunque para el mundo sea lo normal, para nosotros debe ser diferente. Nehemías quería hacer todo en orden y con los permisos necesarios.
Y él sabía que si era de Dios, él le iba a conceder todo en su tiempo. Tenemos un dicho acá bien común que dice, es mejor pedir perdón que permiso, dice. ¿Cierto? Mejor pido perdón que permiso. Pero si vamos a hacer las cosas a la manera de Dios, si queremos la bendición de Dios sobre nuestros proyectos, sueños, metas, entonces ¿cómo tenemos que hacer las cosas, hermanos? En orden, bajo autoridad, pidiendo al Señor que Él sea quien abra las puertas. Y si eso es de Dios, Él va a conceder entonces la gracia, Él va a conceder los permisos, Él va a abrir las puertas. Y si no es de Dios, ¿para qué lo quiere usted entonces? ¿Verdad? Y si Dios no lo quiere dar, entonces ¿para qué lo queremos? Pero necesitamos todos nosotros aprender a hacer las cosas en orden, seguir los pasos. Necesitamos aprender de esos principios. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor esté sobre nosotros. Ahora sigue diciendo, versículo 8, mira esto, qué interesante, dice, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Escucha esto, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. El rey se lo concedió, pero él sabía que no era el rey. ¿Era quién? Era Dios que estaba proveyendo. Ahora, Nehemías solo pidió, ¿qué cosa? Madera. Él solo pidió madera. Piensa, él va a reconstruir una ciudad y lo único que pide es madera. Aquí hay un principio muy, muy importante. Él pudo haber pedido dinero. Él pudo haber pedido gente. Artajerjes era un rey muy poderoso. Él pudo llegar a Jerusalén y decirle, vengo a reconstruirles la ciudad con esta gente, siéntense. Vean cómo les levantamos los muros. Pero eso no es ayudar, hermanos. Eso es dañar. Y uno de los principios importantes en este pasaje es que necesitamos aprender a ayudar al caído. ¿Y cómo se ayuda al caído? No se le ayuda resolviendo sus problemas. Se le ayuda ayudándole a él a que él resuelva sus problemas. Así se ayuda. Nehemías solo pidió madera porque él esperaba que los judíos, ellos iban a reconstruir los muros. Él no pidió mano de obra. Él no pidió otros recursos porque él creía que los judíos tenían que proveer las cosas que sí tenían. Nuestro problema, hermanos, es que no sabemos ayudar. Creemos que hacer todo es ayudar, pero eso es destruir. Yo quiero decirte que los países más subdesarrollados son aquellos que han recibido más ayuda de afuera, que nunca aprendieron a tomar responsabilidad de sus problemas. Así que Nehemías iba a Jerusalén no a construirle los muros, sino a animarles a ellos que ellos reconstruyeran los muros. Este es el papel del líder. Ayudarle a la gente en tomar responsabilidad de sus decisiones y hacer partícipes ellos en resolver sus problemas. Por lo tanto, hermanos, no le haga la tarea a su hijo, ¿verdad? Ayúdele a que él haga la tarea. Por lo tanto, hermanos, no le arreglemos el cuarto a nuestro hijo. Ayudémosle a que él lo arregle, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, no le resolvamos los problemas a los hermanos.
Ayudémosles a que ellos resuelvan sus problemas. Yo quiero preguntarte, ¿de quién vienen los problemas? Y tenga cuidado, porque de repente alguno diría, de Satanás. Pero si los problemas el Señor los pone para que podamos crecer. Job dijo, ¿recibiremos del Señor sus bondades y no lo malo? ¿Para qué el Señor permitió esta situación difícil en tu vida? ¿Para qué? Para que crezcas, para que te vuelvas a Él, para que le busques, para que ordenes lo que tengas que ordenar. Y cuando te vuelvas al Señor, escucha esto, cuando te vuelvas al Señor, el Señor es rico en misericordia y Él te va a levantar. Así es el Señor. Vamos a leer ahora versículo 9. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonitas y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Mire el versículo 9, dice que él vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les dio las cartas. Escucha eso, yo quiero que te lo imagines. Llega Nehemías allá delante de los gobernadores y trae todos los permisos aquí. Y el Señor manda a los capitanes del ejército y a la gente de a caballo. Y llega este judío con los permisos delante de los gobernadores, ¿verdad? Y con los capitanes del ejército y les dice, vengo a reconstruir Jerusalén, aquí están los permisos. ¿Cuál fue la impresión de los gobernadores? ¿Ah? Métanse con enemigas, ¿verdad? ¿Se imagina que Nehemías hubiera llegado allá sin permisos? ¿Hubiera llegado sin la aprobación del rey? ¿Se hubiera escapado y hubiera hecho las cosas así a la ligera? Ahí nomás lo capturan. Cuánta bendición, hermanos, escucha esto, cuánta bendición hay al hacer las cosas bajo autoridad y en orden. Cuánta bendición hay en eso. Necesitamos aprender estas cosas y ponerlas en práctica. ¿Para qué? Para gozar de la bendición del Señor. A pesar de que Nehemías llevaba toda la documentación, que llevaba los capitanes con él y la gente de a caballo, aún así hubo oposición en el versículo 10. Oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, cuando aparece siervo acá es la idea de un oficial, no es de alguien de baja categoría, sino alguien importante. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, a pesar de que él traía todos los permisos y toda la aprobación del rey, aún así hubo oposición. Aún así hubo oposición. Y hay dos principios que yo quisiera que queden en tu mente esta mañana en cuanto a la obra de Dios. Espero poder decirlos bien. Primer principio es que la obra del Señor nunca carecerá de su provisión. Escucha esto. La obra del Señor nunca carecerá de su provisión. Lo vemos acá, ¿cierto? Cuando Dios quiere que hagas algo, Él va a proveer para que lo hagas. Cuando Dios quiere que hagas algo, Él va a abrir las puertas para que lo hagas, porque es el Señor. Entonces, la obra del Señor no carecerá de su ¿qué? Hermanos, vuelvo. Otra oportunidad. La obra del Señor no carecerá de su provisión, no carece. No carece de su provisión. Pero por otro lado, la obra del Señor no será sin oposición. Escucha eso. No carece de provisión, pero tampoco será sin oposición.
Si usted quiere servir al Señor, sepa que va a haber oposición, ¿verdad? Entonces cuando vamos a venir a la iglesia, seguramente va a empezar a llover o va a haber tráfico o los niños van a, ¿verdad? La obra del Señor no será sin oposición. Siempre va a haber oposición, siempre. Pero necesitamos servir al Señor. Y entre más oposición hay, sabemos que atrás va a haber más bendición también. Así que la oposición no debe desanimarnos. Por último, el Señor habla ahí de la intención de Nehemías. Versículo 10, pero oyendo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar ¿qué? El bien. Esa es la intención de Nehemías, procurar el bien, una intención sana. Pero no solo la intención debe ser sana, sino también todo el proceso. Yo quiero decirte que nuestro Dios no es un Dios pragmático. ¿Qué significa pragmático? Significa que lo importante es el resultado. Dios no es así. Dios no es pragmático. Guárdate eso ya. Dios no está interesado solo en el resultado. Nosotros somos pragmáticos. Nosotros decimos, bueno, pero se está haciendo algo bueno. Para Dios lo importante no es el resultado. Para Dios lo importante es el proceso. Escucha esto, el proceso. Dios es metódico. Él quiere que cada paso que demos lo hagamos conforme a la voluntad del Señor. No se trata de que las cosas salgan, se trata de que se hagan bien. Así es el Señor. Y yo quiero animarles, hermanos. Yo sé que todos tenemos metas, sueños, deseos, proyectos. Poder poner al Señor primero. Hacer todas las cosas bajo autoridad y hacerlas en orden. Para terminar, estaba en un canopy en medio de las montañas y estaba orando, Señor, que no se reviente este cable. Estaba orando, Señor, no permitas que se reviente este cable. Y yo escuchaba una voz que me decía, ¿y quién te mandó a subirte? Hermanos, pongamos al Señor primero. Busquemos la voluntad del Señor. No emprendamos proyectos sin el Señor. No emprendamos proyectos si el Señor no abre puertas, si Él no concede los permisos. Porque el Señor al que manda lo sostiene. Pero cuando yo emprendo un proyecto sin Él, entonces yo voy a pagar las consecuencias de esto. Pongamos al Señor primero. Y vamos a recibir su bendición y su aprobación. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a ordenar nuestros caminos, a comprometernos a hacer las cosas en orden, bajo autoridad, hacerlas bien y a ver su mano.